El objeto de esta reunión es intercambiar ideas con ustedes sobre el uso de la inteligencia artificial para mejorar universidades, empresas y países. Durante los últimos 38 años he venido utilizando muchas herramientas, he desarrollado muchas aplicaciones y uno de la herramienta más importante es el gemelo digital, que lo comencé a desarrollar en el año 1981. En esa época el nombre que yo le di fue Digital Instruments, o sea, instrumentos virtuales, y eso evolucionó con el tiempo hasta llamarse en gemelo digital, que es como se conoce hoy en día. Entonces aquí en esta pantalla he colocado algunos de los elementos que forman un digital twin o gemelo digital, desde cosas tan tradicionales como son el Excel y el Power BI, pero obviamente la mayoría de las empresas tienen ERP como el SAP y el Oracle. Entonces, estas herramientas forman parte del gemelo digital. La mayoría de las empresas también tienen CRM como el Salesforce y el Dynamics. Obviamente, esto también va a formar parte del gemelo digital. Y en el caso específico de proyectos de ingeniería y construcción, una de las herramientas más utilizadas es el Revit, con el cual se pueden diseñar y llevar el control de todo lo relacionado con arquitectura, mecánica, electricidad, plomería, sistema contra incendio, calefacción, ventilación, aire acondicionado y algunos otros temas. Las normas BIM, que es Building Information Modeling, pues forma parte de cualquier proyecto de ingeniería y construcción. Entonces hay que tenerlas en cuenta, hay que integrarlas y darle uso en todas las fases del proyecto, desde la ingeniería conceptual, la ingeniería de detalles, la planificación del proyecto, la ejecución del proyecto y después la operación del edificio, la refinería, la petroquímica, la siderúrgica o cualquiera que sea el tema del proyecto. Para el manejo de la parte civil de los proyectos hemos venido utilizando el AutoCAD Civil 3D, que incluyen todas las herramientas relacionadas con la ingeniería civil, desde el levantamiento topográfico, las vías de acceso, las calles de la planta o de la ciudad que se esté construyendo, y todo lo demás relacionado con la ingeniería civil. Normalmente, una de las herramientas que más se utiliza es el AutoCAD Civil 3D. Para el diseño de plantas industriales como refinerías, petroquímicas, siderúrgicas, hidroeléctricas y proyectos similares, lo que he venido utilizando en los últimos, desde el año 2012, ha sido el AutoCAD Plan 3D. Para los cálculos de ingeniería, yo comencé a desarrollar una aplicación que le he dado como nombre Engie. La comencé a desarrollar en el año 1981 y se ha venido actualizando a lo largo del tiempo a medida que los clientes requieren nuevos cálculos de ingeniería. Para la parte mecánica
de los proyectos hemos venido utilizando el Solid Edge, el Inventor, el SolidWorks, y en algunos proyectos más grandes hemos utilizado el CATIA, que es la herramienta desarrollada por la empresa Dassault Systèmes, que es la empresa francesa que construye los aviones de guerra Mirage y que ha utilizado el CATIA para el diseño de sus aviones y después lo ha comercializado para que todas las empresas del mundo que tengan que ver con diseño y construcción de aviones, trenes, buques y demás proyectos parecidos, pues utilizan el CATIA. Muchos de ustedes creo que han trabajado con el MATLAB, el Simulink y el LabVIEW. Entonces, todo esto forma parte de lo que es un gemelo digital. En la parte de diseño de estructuras de concreto, acero, hierro forjado, aluminio y otros materiales, la herramienta que he venido utilizando es el SAP 2000, que no hay que confundirlo con el SAP, que es un ERP, que es para el manejo de la parte administrativa de las empresas. Para la planificación y control de proyectos hemos venido utilizando el Proye y el Primavera. Y unas de las aplicaciones que he desarrollado la he llamado DPE, que es vincular dinámicamente todas las fases y todas las herramientas que se utilicen en un proyecto. Entonces, esto es algo muy importante porque hay muchas herramientas que se utilizan dentro de un proyecto, entonces hay que tener un vínculo dinámico entre todas esas herramientas para que cuando haya un cambio en la arquitectura o en la parte de diseño de la planta industrial o en la parte de ingeniería civil o mecánica, pues que esa información se transmita en tiempo real a todas las demás herramientas para que se sepa qué repercusión puede tener en el proyecto. Y eso tiene que ser en tiempo real, porque podría ser un equipo que viene de la China o de Alemania o de cualquier otro país, y si ha habido una tormenta tropical, un huracán, un tsunami, y nos retrasó el recibo de esa maquinaria o ese equipo, entonces la información la debemos tener en tiempo real para tomar las precauciones de cómo va a repercutir eso en todo el resto del proyecto. Y también la inteligencia artificial y todas estas herramientas nos deben dar información en tiempo real para ayudarnos a visualizar todas las consecuencias que puede traer un retraso como este. Otra de las aplicaciones que he desarrollado lo he llamado Obra, que sería control de obra, que es una aplicación que utiliza análisis de precios unitarios para facilitar la elaboración de los presupuestos de un proyecto. Más adelante vamos a ver los 3 proyectos que se deben elaborar y con cuál de esos 3 presupuestos es con el que vamos a cotizar o a concursar un proyecto en el cual queramos participar. Bueno, entonces esto es una vista de algunas de las herramientas que están involucradas en un gemelo digital para manejar de una manera eficiente cualquier proyecto. Y obviamente toda esta información va a estar ubicada en la nube
y por lo tanto tenemos que contar con proveedores de servicio en la nube como son Microsoft, Google, Amazon, IBM y cualquier otro con el cual tengamos alianza para nuestro proyecto. Entonces, para los que no tengan experiencia, conocimiento o información sobre lo que es un Digital Twin, entonces esto podría facilitar la comprensión de lo que es un Digital Twin, que se puede utilizar para una empresa, para una ciudad o para un país completo. En este caso vemos el gemelo digital desarrollado por la empresa Viva del Reino Unido para la empresa ADNOC de los Emiratos Árabes Unidos. En este gemelo digital se están integrando 14 empresas. Esas 14 empresas podrían ser 5 refinerías, podrían ser 4 empresas aguas arriba, como serían las empresas que tienen que ver con el manejo del crudo y el gas, las empresas que transportan el crudo y el gas a la refinería, y podrían ser 4 empresas petroquímicas que utilizan los productos de las refinerías para convertirlos en productos petroquímicos. En esta sala de control, que es una sala de control circular de 360 grados, se lleva el control de 200.000 puntos críticos de estas 14 empresas. Obviamente, esa información tiene que estar protegida por ciberseguridad para evitar que alguien pudiese modificar con algún propósito indebido la información contenida en este gemelo digital. Y aquí tenemos el gemelo digital de una ciudad, que es lo que se ha venido llamando Smart Cities. Esto corresponde al BIM Forum de Argentina, que fue presentado por la empresa Bentley. Entonces, ¿qué nos muestra este gemelo digital? Nos muestra edificios, nos muestra estadios, nos muestra avenidas, calles, autopistas, ferrocarriles, puertos, nos muestra plataformas costa afuera, nos muestra centrales nucleares y obviamente podría haber otras plantas de generación eléctrica, como son las hidroeléctricas, las termoeléctricas, los de energía solar y cualquier otra que se utilice para suministrar electricidad a una ciudad inteligente. Y aquí tenemos el caso de la aplicación Engine, que son cálculos de ingeniería que, como lo informé, la comencé a desarrollar en el año 1981 y que contiene todos los módulos que normalmente se requieren en un proyecto de ingeniería y construcción. Entonces, esto es parte del menú de los módulos que contienen esta aplicación de cálculo de ingeniería y que está disponible para todos ustedes. Pueden ser estudiantes, profesores, pueden ser gerentes de ingeniería, pueden ser ingenieros de cualquier disciplina, porque esto incluye cálculo de todas las ingenierías. Y en el caso de un Digital Twin, que se puede utilizar, como les dije, para
manejar, controlar y optimizar desde una universidad, una empresa o un país completo. Entonces, utilizamos los KPI, Key Performance Indicator, que son los indicadores de desempeño de todos los integrantes del equipo. Entonces, el equipo puede ser desde el presidente de la empresa o el presidente de un país, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, los senadores, los presidentes de las empresas estatales, los gerentes, los ingenieros, todos los que conformen el equipo que va a manejar esa empresa, esa ciudad, ese país. Y entonces vamos a tener los KPI que van a tener zona verde, amarilla, naranja y roja. Entonces, cuando cualquier persona integrante del equipo no tenga el desempeño esperado por el sistema, por el gemelo digital, le va a llegar una alarma diciéndole que su desempeño ha salido de la zona verde, que ha tenido deficiencia o fallas en tales y tales aspectos, y le sugiere una lista de actividades que debe realizar para regresar a la zona verde. Entonces, cualquiera de los integrantes del equipo que no pueda mantener su KPI dentro de la zona verde y pase a la zona amarilla, naranja, en el momento de llegar a la zona roja, será reemplazado por el que tenga el mejor KPI de un grupo de 3. Entonces, el cambio va a ser automático, inmediato. No hay que esperar 4 años, 5 años o 75 años para hacer ese cambio de presidente de la empresa o presidente del país. Entonces, de esa manera, los problemas se van a solucionar sobre la marcha y en el momento oportuno. La información de estos KPI va a estar disponible para todos los integrantes del equipo. Si es el gemelo digital de un país, pues todos los ciudadanos del país van a tener información en sus teléfonos inteligentes, en los semáforos, en los centros comerciales, de tal manera que la información sea en vivo, en directo, en tiempo real, para que no haya posibilidad de falsear la información o tener que depender de lo que nos digan los periódicos, las emisoras, las televisoras, los canales de televisión, etc. Entonces, y la información tiene que ser verificada por inteligencia artificial para que no haya información errónea que nos pueda conducir a tomar decisiones inadecuadas para la ciudad, para la empresa, para la universidad o para el país. Y aquí ya un caso de la vida real. Esta es una conferencia que dicté en Denver, Colorado, en febrero del año 1987. El tema de la conferencia eran 48 mejoras que yo hice a este proyecto. Este es una planta de alúmina. Yo estaba trabajando con la empresa Lurgi de Alemania. El cliente era la empresa Lusuis de Suiza. Esta planta, este proyecto, estaba utilizando el sistema de control de proceso más avanzado del mundo en el año 1981,
que era el Honeywell TDC 2000, y la parte de Motor Control and Interlock System era de la empresa Siemens de Alemania. Y también utilizábamos tecnologías de Pechiney de Francia, Richthammer de Alemania, Hydro Aluminium de Noruega y herramientas de la Exxon, de Aspen, de HiSys. Entonces, una de las 48 mejoras que hice a este proyecto, que como les dije era el más avanzado del mundo en el año 1981, la mejora consistió en el control de la temperatura del calcinador. Entonces, el diseño original controlaba la temperatura del calcinador variando la velocidad del tornillo alimentador de alúmina, y esta mejora la hice en mi primer día de trabajo. A las 4 horas de estar yo revisando cómo funcionaba esta planta, cómo era el diseño. Lo primero que yo pedí fue los planos de instrumentación y control, los C&Is y los P&Is, y ahí descubrí que el control de la temperatura del calcinador se hacía variando la velocidad del tornillo alimentador de hidrato al calcinador. Cualquier persona que haya trabajado con elevadores neumáticos sabe que hay una relación crítica entre la cantidad del gas que está transportando el sólido. Si esa relación baja, el elevador neumático va a colapsar, se va a detener, y por lo tanto no le va a llegar, en este caso, la alimentación de hidrato al calcinador. Entonces, era un diseño totalmente inaceptable, y el primer día a las 4 horas ya estaba yo sugiriendo la modificación, y este es el diseño simplificado de cómo se cambió el control de la temperatura del calcinador. Bueno, entonces me gustaría tener sus comentarios. Si tienen algunas preguntas, dudas sobre lo que hemos hablado hasta ahora, las pueden hacer en este momento. ¿Alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿cuál es tu pregunta? Con el uso de la inteligencia, con el uso del modelo de KPI, ¿cómo identificó como tal estos 48 mejoras que se debían hacer al proceso? Porque menciona, por ejemplo, el control de temperatura, pero, o sea, ¿cómo se identifica con ese modelo esas mejoras? Bueno, cuando uno llega a un proyecto nuevo, pues el primer paso es informarse lo mejor que pueda sobre en qué consiste el proyecto. El proyecto puede ser una refinería de petróleo, puede ser una petroquímica, una siderúrgica, puede ser una empresa que construye edificios, que construye centros comerciales. Entonces uno tiene que informarse lo más que pueda sobre ese proyecto. En este caso,
esta era una planta que produce alúmina, que es la materia prima para producir el aluminio metálico, y la materia prima para producir la alúmina es la bauxita. Bueno, entonces los diagramas de instrumentación y control son una herramienta muy buena, muy útil para comenzar a conocer un proyecto. O sea, yo pedí el manual descriptivo de la planta, donde aparecía la descripción del proceso, todas las fases, todos los componentes. Esta es una planta muy grande, era la más grande del mundo, la más tecnificada, la que contaba con el control más avanzado de instrumentación y control del proyecto. Entonces, lo primero que hice fue pedir el manual descriptivo del proceso y los dibujos de instrumentación y control, que son los que le permiten a uno analizar cómo se está llevando el control de las variables críticas del proceso. Entonces, en este caso, la variable crítica en el calcinador era el porcentaje de oxígeno en los gases de combustión. Ese porcentaje de oxígeno estaba fijado en 1%. Si el porcentaje de oxígeno bajaba de 1%, entonces sonaba una alarma. Si no se podía corregir ese porcentaje de oxígeno en un tiempo que estaba estipulado, algunos segundos, entonces el sistema paraba toda la planta, porque era una posibilidad de un accidente grave. El accidente más grave que puede ocurrir en una planta de alúmina es la explosión del precipitador electrostático. Vamos a verlo acá. El precipitador electrostático es este que se muestra acá, donde el producto final, que es la alúmina, pasa por este precipitador que trabaja con altos voltajes, alto amperaje, y si aquí llega un gas combustible, como puede ser el hidrógeno o gas natural que no ha sido quemado totalmente, entonces aquí se produce una chispa, explota el precipitador electrostático, y es el accidente más grave que puede ocurrir dentro de esta planta, porque puede destruir, puede causar daño a muchos equipos, y lo más grave es que puede ocasionar muertes de los operadores, las personas, el personal de mantenimiento, de ingenieros que sean alcanzados por esta explosión. Entonces, por lo tanto, lo primero que yo hice fue ver los puntos críticos en todo el proceso. Y ahí vino ya una de las mejoras, que fue, como había un instrumento en el campo que medía el porcentaje de oxígeno, entonces yo me inventé lo que llamé instrumentos virtuales. Fueron varios instrumentos virtuales, comenzando por los más críticos. En este caso, para tener un respaldo del indicador de oxígeno, el instrumento real que estaba montado en el campo, yo hice un balance de masa y energía de todo el proceso,
y mediante ese balance de masa de energía yo podía calcular cuánto era el porcentaje de oxígeno en tiempo real, y entonces había un gráfico que llevaba en tiempo real la indicación del porcentaje de oxígeno leída por el instrumento del campo y el calculado por el instrumento virtual que yo me inventé. Cuando las curvas de esos dos valores, el oxígeno medido por el instrumento de campo y el oxígeno calculado por el balance de masa de energía, si esas curvas iban paralelas, significaba que el proceso estaba normal. Si las curvas interceptaban, aunque no hubiese sonado ninguna alarma en el resto del proceso, el simple hecho de que las curvas del porcentaje de oxígeno real y el porcentaje de oxígeno calculado, si esas curvas interceptaban, ya era indicación de que algo anormal estaba ocurriendo dentro de la planta. Entonces, esa alarma, cuando las curvas interceptaban, nos permitió evitar paradas o accidentes debido a una falsa lectura o a que realmente el porcentaje de oxígeno estaba bajando a un nivel peligroso. Entonces, esto es uno de las 48 mejoras. Y estas 48 mejoras dieron como resultado un aumento en la capacidad de producción de la planta del 25%, lo cual es algo espectacular, porque lograr que una planta que ya está diseñada con las últimas tecnologías del momento, lograr aumentar un aumento del 25% de la capacidad es algo realmente impresionante. Y justamente al terminar esta conferencia en Denver, Colorado, se acercaron personas de diferentes países para hablar conmigo, y el primero que se acercó fue el vicepresidente de la empresa Lurgi, con la cual había diseñado y construido esta planta, y habíamos recibido entrenamiento directamente en Alemania, y arrancamos la planta. Este vicepresidente estuvo en el momento del arranque, y los dos estábamos hablando todo el tiempo de lo que estaba ocurriendo, y en pleno arranque yo ya comencé a hacer mejoras y a solucionar problemas que se estaban presentando durante el arranque de la planta. Entonces fueron mejoras de diferentes tipos, y algo interesante fue un problema de ingeniería mecánica. Algunos de ustedes conocen las válvulas rotatorias, perdón, sí, las válvulas rotatorias. Bueno, si no la conocen, pues no hay problema. Les voy a explicar. Las válvulas rotatorias eran las que descargaban la alúmina que había sido enfriada en este enfriador por lecho fluidizado. Entonces la alúmina se enfriaba y se descargaba a través de una válvula rotatoria a una cinta transportadora. Esa válvula rotatoria estaba formada por un cilindro metálico y 9 paletas metálicas de un acero inoxidable especial, resistente a altas temperaturas, resistente al desgaste y tal. Pero durante el arranque de la planta, esa válvula
se destruyeron con una frecuencia muy alta y todo el personal que estábamos trabajando, pues comenzamos a investigar el problema y a proponer soluciones. Entonces la mayoría de las personas del equipo enfocaron la solución del problema desde un punto de vista de ingeniería mecánica. Entonces las soluciones que ellos propusieron era cambiar las especificaciones de las láminas metálicas que estaban dentro del cilindro de la válvula rotatoria, tener un acero de mayor resistencia tanto a la temperatura como a la abrasión. Bueno, todas soluciones del punto de vista de ingeniería mecánica. Y resulta que en pleno arranque de esta planta se dañó esa válvula rotatoria y cuando se dañaba había que parar toda la planta y se acumulaban unas 50 toneladas de alúmina porque es lo que no se había podido descargar, entonces salía por una descarga de emergencia. Bueno, entonces estaba en pleno arranque de la planta. Durante el arranque pues había un grupo de ingenieros alemanes y un grupo de ingenieros latinos. Entonces yo estaba entre el grupo de ingenieros latinos y mi compañero de guardia, de turno, para el arranque de la planta era el jefe de los ingenieros alemanes. Entonces estamos en pleno arranque, se rompió la válvula rotatoria, hubo que parar la planta, tuvimos que ir a dirigir toda la operación de remover toda esa lúmina y después cambiar la válvula rotatoria para poder arrancar la planta nuevamente. Entonces, como a la 1:30 de la madrugada que regresábamos del sitio hacia la sala de control para ya presentar el informe, o sea, el informe de turno, teníamos que elaborarlo, y nos dirigimos hacia la sala de control y cuando pasamos por frente al calcinador, que es el que descarga la alúmina calcinada a una temperatura de 1000 grados centígrados, la descarga hacia este ciclón. Entonces, en el momento de pasar por acá, se me vino una idea que yo había aprendido cuando estaba en quinto primaria, en la escuela en quinto primaria, y está documentado en un cuaderno que yo tengo por ahí, cuaderno digital, que me pasó un empresario antioqueño. Entonces, en ese momento que íbamos hacia la sala de control, yo paso por acá, veo que hay la descarga del calcinador hacia el ciclón y ahí me doy cuenta que el flujo de sólidos se está haciendo por vasos comunicantes. Entonces es un principio de física y en ese momento se me ocurrió que esta manera de transferir la lúmina por vasos comunicantes del calcinador hacia el ciclón lo podíamos hacer acá en la descarga del enfriador. Le propuse la idea a mi compañero de turno, el ingeniero alemán. Él captó la idea de inmediato y yo le dije, vamos a reemplazar la válvula rotatoria por un sistema de vasos comunicantes. Entonces, esa fue una idea brillante y la registramos en nuestros respectivos
e informes de turno. Mi compañero alemán pues preparó su reporte en alemán, yo lo preparaba en inglés. Okay. Y esa fue una de las 48 mejoras, reemplazar una válvula rotatoria, o sea, resolver un problema de ingeniería mecánica utilizando conocimientos de física de quinto primaria. Entonces, eso es para que tengan ustedes idea de cómo uno puede utilizar todos los conocimientos, desde física, química, termodinámica, cinética, operaciones unitarias, y en este momento usar la inteligencia artificial también para resolver problemas, mejorar procesos, mejorar empresas y mejorar países. ¿Algún comentario sobre esto? Bueno, entonces, si no tienen comentario, vamos a detener la grabación y nos reuniremos mañana a la misma hora.